Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros? Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra.
en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono. Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte.
En ese entonces era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente. Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo.
La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. ¡Vaya! Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo cazárabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores.
Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo, con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Los egiptólogos han estado excavando cada centímetro de la Gran Pirámide durante siglos, y sin embargo, de alguna manera, pasaron por alto esta impresionante tina de granito rosa enterrada a pocos kilómetros de ella. Y aquí está el asunto. Este misterioso cilindro ovalado, que haya sido junto a la pirámide de Keops durante años, podría proporcionar evidencia de que los egipcios construyeron las pirámides no solo con fines monumentales, sino también para generar electricidad, puesto que experimentaron con ella mucho antes que Alessandro Volta y Thomas Edison. La meseta de Giza es famosa por sus 3 pirámides, Keops, Kefren y Miserino, pero también hay 2 cimientos más pequeños junto a ellas, la pirámide inacabada del norte de Saouyet el Aryan y la de las Capas. Algunos investigadores sostienen que estas construcciones nunca fueron terminadas, mientras que otros piensan que fueron destruidas por razones más misteriosas. De hecho, una de ellas podría estar relacionada con el uso original de las pirámides de Giza, la idea de que eran usadas como un generador de electricidad. Para conectar estos puntos, necesitamos regresar a principios del siglo XX. Fue entonces cuando un arquitecto y egiptólogo italiano llamado Alessandro Barsanti decidió examinar la pirámide de Saouyet el Aryan. Cerca del sitio, notó algo inusual: fragmentos de granito dispersos. Para un transeúnte casual, estos podrían haber parecido insignificantes, pero Barsanti reconoció las señales. Verás, los antiguos egipcios solían usar sitios para preparar piedras antes de transportarlas a su destino. Y el hecho de que hubiera granito en el suelo lo intrigó. Este era un material más caro que la piedra caliza que típicamente era utilizada para las pirámides, lo que sugería que podría haber estado destinado a una estructura importante y posiblemente oculta. A una profundidad de 21 metros se encontró un enorme bloque de granito rosa. Continuó con las excavaciones y estas revelaron inscripciones antiguas talladas en las piedras. Enviaron el dibujo a expertos, pero nadie pudo descifrar su significado. ¿Eran conjuntos de instrucciones para algo? Fue entonces cuando Barsanti hizo su descubrimiento más importante. Halló un recipiente ovalado tallado en granito rosa y pulido hasta conseguir un acabado similar a un espejo. Lo curioso es que el recipiente había sido cuidadosamente sellado. Cuando lo abrieron, encontraron un fino residuo negro a lo largo de las paredes. Podríamos pensar en algo similar a una sustancia aceitosa negra. Este descubrimiento generó muchas preguntas. No tenía sentido para él que los antiguos egipcios fueran al extremo de sellar y proteger este extraño recipiente. Para el año 1911, Barsanti tuvo que abandonar sus esfuerzos por averiguar cuál era el asunto con ese misterioso pozo. Pero sus hallazgos intrigaron a investigadores de todo el mundo y ellos tienen sus propias opiniones al respecto. Una de estas teorías modernas sugiere que las otras pirámides pudieron haber sido utilizadas como parte de un todo más grande. Se sugiere que la pirámide de Keops fue en realidad utilizada como una bomba de agua diseñada para regar el área del desierto. Y es que aparentemente las cámaras internas de la pirámide funcionarían como un sistema hidráulico. En la década de los 90, un ingeniero tomó en serio esta teoría y estudió la cámara subterránea de la pirámide. Y, oh sorpresa, encontró señales reales de daño por agua. Aparentemente, la pirámide generaba poderosas ondas de compresión, también conocidas como pulsos, que podían crear electricidad. Esto planteó una pregunta importante. ¿Podrían los antiguos egipcios haber utilizado las pirámides como generadores para producir electricidad? En teoría se ha demostrado que es posible, pero francamente ponerse de acuerdo sobre el uso original de las pirámides es probablemente una de las cosas más difíciles del mundo, así que aún no estamos 100% seguros de esto. Pero aparte de eso, Egipto es un terreno de importantes descubrimientos sobre el pasado de la humanidad. Quiero decir, los científicos acaban de descubrir lo que parece ser un centro de comando cósmico, similar a esa sala de las películas de Doctor Strange. Descubrieron un observatorio astronómico en forma de L que mide alrededor de 836 metros cuadrados y data del siglo VI a.C. Definitivamente el primero y más grande de su tipo en esa época. La estructura de adobe albergaba herramientas utilizadas para calcular fechas relacionadas con ritos egipcios antiguos, coronaciones reales y planes agrícolas. Este observatorio se encuentra en el sitio arqueológico conocido como Templo de Buto, a tan solo 80,47 kilómetros al este de Alejandría. Es bastante impresionante.
La estructura fue diseñada de manera que se pudiera ingresar a la habitación a través de una entrada orientada al este. De esta forma se podría ver el amanecer. Una vez dentro encontrarías un reloj de sombra bastante grande, utilizado para medir el tiempo con el movimiento de las sombras dentro de la sala. Esta variante de reloj de sol medía casi 5 metros de largo. Fue un descubrimiento bastante emocionante. Y otro descubrimiento interesante fue que científicos y egiptólogos han encontrado la primera momia egipcia embarazada. Y aunque sabemos bastante sobre los procesos de momificación, seguimos haciendo hallazgos que abren nuevas puertas hacia las vidas de los antiguos egipcios. Se tardó mucho en descubrir que esta momia estaba embarazada en el momento de ser embalsamada, porque fue colocada en el ataúd de un hombre, más específicamente un sacerdote. Los historiadores comentan que durante el siglo XIX muchos comerciantes mezclaban los ataúdes para venderlos. Sí, eso significa que los abrían y cambiaban las momias para satisfacer a sus compradores. Fue una completa sorpresa, ya que esperaban estudiar más sobre problemas de salud antiguos al abrir este sarcófago, pero tenían otra investigación especial en sus manos: las prácticas prenatales en el antiguo Egipto. Esta mujer momificada, que vivió hace unos 2000 años, tenía entre 20 y 30 años al momento de fallecer. Fue hallada en Tebas y sus restos estaban increíblemente bien conservados. Verás, las recetas de momificación variaban a lo largo de Egipto. Así que en el caso de esta mujer, investigadores pudieron identificar que era miembro de la alta sociedad, ya que fue enterrada con amuletos especiales. Pero dado que las metodologías de momificación variaban tanto entre ciudades y periodos, aún deben investigar más para entender por qué fue embalsamada junto con su bebé. Y hablando de momias, los científicos estaban excavando un lugar de descanso final en Saqqara, también en Egipto, y desenterraron 2 talleres de embalsamamiento. Uno era para humanos y otro para animales sagrados. Aparentemente los talleres datan de hace unos 2400 años. Estaban equipados con camas de piedra, vasijas de barro y recipientes rituales. Todo lo necesario para momificar. Pero eso no es todo. No. Los arqueólogos también encontraron queso almacenado en jarras detrás de tumbas que eran de más de 3000 años. Así es, queso. Esto demuestra que los antiguos egipcios eran bastante ingeniosos cuando se trataba de preservar alimentos. También sabían cómo almacenar cosas a largo plazo, no solo momias. Realmente muestra cómo aplicaron sus habilidades de preservación tanto a los alimentos como a los cuerpos, lo que nos da una idea de su impresionante conocimiento tecnológico. Y científicos también encontraron una de las momias completas más antiguas de todo Egipto, y para su sorpresa estaba completamente cubierta en oro. Verás, las momias egipcias cubiertas en oro ya son una rareza, pero no esperaban que esta fuera la más antigua jamás hallada. De hecho, la momia estaba bastante bien conservada y pudieron identificar que eran los restos de un hombre adinerado llamado Hekashepes. Muchos símbolos muestran que era importante y rico, como la banda que llevaba en la cabeza y el brazalete en su pecho. También estaba vestido con una túnica envuelta con un cinturón, lo cual era una forma de preservar la buena apariencia de una persona después de su fallecimiento. Para revelarlo, tuvieron que abrir el lugar de descanso final con mortero. Básicamente fue como si estuvieran abriendo una máquina del tiempo, tal como lo hicieron los antiguos egipcios hace 4300 años. Si lo piensas, es casi como entrar en una cápsula del tiempo. Pero basta de momias. Los científicos también encontraron algo muy emocionante flotando sobre las pirámides. Tuvieron que usar un radar de alta tecnología conocido como LARID, también llamado radar ionosférico de largo alcance y baja latitud, que puede ver estas ondas invisibles muy lejos en el cielo. El LARID los ayudó a descubrir enormes burbujas que flotaban en el aire sobre las pirámides. Estas se llaman burbujas de plasma y causan estragos en las tecnologías modernas. Es decir, pueden interrumpir las señales de GPS y teléfono en un radio de cientos de kilómetros desde donde se encuentran. Estas burbujas son enormes, a veces tan grandes como ciudades, y son causadas por el repentino agotamiento de partículas cargadas en la ionosfera. Así que en lugar de dispersarse uniformemente a lo largo de la ionosfera, se agrupan en esta forma similar a una ola. Este fue un descubrimiento bastante importante porque puede ayudar a los científicos a entender cómo evitar que estas ondas interfieran con nuestra tecnología. Algo extraño se oculta bajo las arenas de Giza y los científicos no tienen idea de qué es.
Los arqueólogos acaban de encontrar una estructura oculta cerca de la Gran Pirámide con la ayuda de tecnología avanzada de escaneo subterráneo. ¿Qué hay dentro? Nadie lo sabe, pero las excavaciones ya están en marcha. La Gran Pirámide de Giza es uno de los monumentos más famosos de la Tierra, pero no se encuentra sola. Está rodeada por una antigua necrópolis, un vasto cementerio real lleno de tumbas y monumentos que les pertenecen a faraones, nobles y otros altos funcionarios. La mayoría de estas tumbas están sobre la tierra. Se llaman mastabas, tumbas rectangulares con techo plano construidas de piedra caliza o ladrillo de barro, y han sido estudiadas durante décadas. Pero de las películas antiguas sabemos que estas no eran tumbas simples. Tienen ejes verticales profundos que conducen a cámaras funerarias subterráneas donde el pasado fue sellado para la eternidad. Y recientemente arqueólogos encontraron un curioso espacio vacío en el cementerio, un terreno completamente inexplorado, sin mastabas, sin ruinas visibles, nada. Durante años lo ignoraron, pero entre 2021 y 2023 decidieron investigar. Sin embargo, no excavaron. En su lugar, utilizaron una tecnología que actúa como una especie de radiografías para el suelo. Estos radares les permitieron a los científicos ver los secretos ocultos allí. Y había algo escondido bajo la arena, algo deliberadamente enterrado y olvidado. Una estructura subterránea de dos partes. Una era superficial y en forma de L. Mide unos 10 metros de largo y está enterrada a solo 2 metros de profundidad. Pero debajo de eso, una anomalía más profunda y misteriosa. Una estructura completamente diferente a cualquier otra en el área. La llamaron una anomalía altamente resistente, lo que significa que es densa y sólida, probablemente hecha de piedra, arena o incluso metal. Y aún así, nadie tiene idea de lo que hay dentro. Está claro que los humanos crearon la forma de L. No fue formada por la naturaleza, y la estructura más superficial podría haber sido una entrada a lo que sea que esté oculto debajo. Pero solo tienen algunas teorías sobre lo que podría estar escondido allí. También está lleno de arena y grava. Probablemente fue rellenado a propósito después de su construcción. Tal vez para preservar esto. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. El equipo arqueológico tendrá que excavar para comprender qué exactamente era esta cosa y por qué fue construida. La primera conjetura es una cámara funeraria perdida. Muchas tumbas en Giza tienen sitios de entierro subterráneos, pero la mayoría tiene marcadores superficiales claros. Esta, por alguna razón, no tiene nada, pero podría ser una de ellas. La segunda conjetura es una capilla de ofrendas antigua. Los egiptólogos saben que algunas de estas fueron construidas con esta forma, pero usualmente estaban sobre el suelo, no enterradas como esta. Y finalmente podría ser algo que nunca hemos visto antes. Si esto resulta ser un nuevo tipo de estructura, podría reescribir lo que sabemos sobre los enterramientos de los faraones. La única manera de saberlo con certeza es desenterrarlo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Las excavaciones ya están en marcha. Los arqueólogos están en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad. Pero también hay un peligro real allí. Las frágiles estructuras antiguas de Giza deben ser manejadas con cuidado. De lo contrario, podrían dañarse irreparablemente. Así que todo lo que podemos hacer es esperar por la verdad. Estas tumbas siempre han guardado misterios fascinantes. Por desgracia, nunca conoceremos muchos de estos misterios debido a algunos inalcanzables saqueadores de tumbas. Las tumbas egipcias fueron construidas para resguardar los cuerpos por la eternidad. Pero eso no impidió en absoluto que las personas ingresaran y se llevaran todo lo valioso de su interior. Han estado alterando estos sitios antiguos durante miles de años, empezando desde la época de los faraones. Muchas de las tumbas más famosas, incluyendo las de Giza, Saqqara y el Valle de los Reyes, fueron saqueadas. Era una práctica común en el antiguo Egipto, y se lo tomaban muy en serio. Cavaban túneles secretos para esquivar trampas y muros. Sobornaban o amenazaban a los trabajadores de las tumbas para obtener información interna. Abrían sarcófagos para hacerse con oro, joyas y artefactos. Y para cuando los arqueólogos modernos llegaron a la mayoría de estas tumbas, ya habían sido saqueadas. Los faraones reinantes se cansaron de este exasperante sinsentido. El Valle de los Reyes, el famoso cementerio de la realeza egipcia, se suponía que era la última zona segura. Las tumbas fueron construidas profundamente bajo tierra, ocultas en el desierto. Los pasajes se sellaban con enormes bloques de piedra. Se añadían puertas falsas y trampas para confundir a los ladrones. Incluso había maldiciones escritas en las paredes, advertencias de finales horribles para cualquiera que se atreviera a perturbar la tumba. De ahí es de donde surgieron todas esas historias de terror sobre momias.
Adelanto, nada de eso funcionó. La mayoría de las tumbas en el Valle de los Reyes fueron completamente saqueadas dentro de los 100 años de haberse sellado. Incluso la del rey Tutankamón, una de las más famosas de la historia, fue violada 2 veces en la antigüedad. Algunos de ellos decidieron intentar defenderse. Los gobernantes del nuevo reino construyeron tumbas ocultas y sin marcas, de una forma que debería haber impedido que los saqueadores las encontraran, pero no funcionó. Algunos faraones como Ramsés II fueron trasladados en secreto para evitar que sus cuerpos fueran robados, pero no importó. Los ladrones de tumbas siempre ganaban. Eso se debe a que los saqueadores no eran simples ladrones al azar, eran hábiles, organizados y bien conectados. Sabían exactamente dónde buscar. Muchos fueron quienes construyeron estos sitios en primer lugar y conocían dónde estaban las entradas. Si no podían romper las puertas, cavaban a través de las paredes, pisos o incluso techos para entrar. También trabajaban rápido, a menudo dentro de solo unos pocos años después de que las tumbas fueron selladas, antes de que alguien olvidara dónde estaban los objetos valiosos. La pirámide de Keops, la que está al lado de esta estructura recién descubierta, fue saqueada mucho antes de los tiempos modernos. La única cosa que había dentro cuando los exploradores llegaron, una caja de granito vacía donde solía estar el sarcófago. Desafortunadamente no se trata solo de oro, la historia misma es robada durante estos saqueos. Los antiguos egipcios escribieron registros detallados de qué y dónde enterraron exactamente, así que cuando los arqueólogos comparan estas listas con lo que se encuentra, pueden ver lo que falta, que a menudo es todo lo valioso. La mayoría de los artefactos no terminan en museos, simplemente desaparecen en colecciones privadas donde nunca más pueden ser estudiados. Lo cual es, por supuesto, completamente injusto. De hecho, algunos países se han cansado y han comenzado a promulgar leyes para recuperar artefactos históricos de coleccionistas privados. En Italia, si posees un artefacto romano antiguo, debes demostrar que lo obtuviste de forma legal. China está activamente cazando artefactos robados y deben encontrar maneras de recuperarlos de los coleccionistas occidentales. En Egipto se aprobaron nuevas leyes que hacen ilegal que los ciudadanos privados posean cualquier artefacto antiguo egipcio. Otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Suiza no tienen problemas con que los ricos posean su historia. El Museo Británico está construido sobre cosas saqueadas. Los imperios europeos invadieron medio planeta y llevaron a casa lo que querían. Sus museos están frecuentemente llenos de esos artefactos robados y, por desgracia, se niegan a devolver la mayoría de ellos. Por ejemplo, la piedra de Rosetta fue tomada de Egipto por el ejército de Napoleón, luego robada nuevamente por los británicos después de vencer a los franceses. Egipto ha estado exigiendo su devolución durante años, pero aún no logran recuperarla. O los mármoles de Elgin. Estas magníficas y enormes esculturas griegas fueron retiradas del Partenón en Atenas por un lord británico en el siglo XIX. Grecia ha estado suplicando su devolución desde entonces, pero al Reino Unido no le apetece. Sin mencionar las toneladas de artefactos mesoamericanos esparcidos en varios museos alrededor del mundo. Los exploradores europeos saquearon templos mayas y aztecas, llevándose estatuas, joyas y objetos sagrados. Y ahora México está luchando por recuperarlos. Bueno, no sería sorprendente que incluso esta misteriosa cámara subterránea ya haya sido saqueada de alguna manera. Pero si es un lugar recién descubierto, ¿podría ser uno de los pocos que escaparon de las manos de los saqueadores de tumbas? ¿Podría aún haber artefactos antiguos intactos durante 4.500 años? Solo podemos esperar que estos tipos no hayan llegado primero. Los antiguos textos indios mencionan carros bellamente decorados o incluso palacios enteros llamados vimanas que podían despegar y, en cuestión de segundos, volar tan lejos como al espacio. Algunos creen que estos vimanas solo existían en la mitología india, pero también es posible que estuvieran basados en una tecnología real que se ha perdido a lo largo de los siglos. Según los Vedas, textos religiosos antiguos de la India, existía el elefante vimana con varios motores y muchos otros tipos nombrados en honor a animales y aves. Había uno para viajar localmente, uno para visitar diferentes países y otro para ir a la Luna y a varios planetas. Podían alcanzar gran velocidad. Un vimana tenía el superpoder de la invisibilidad. Otro tenía forma de esfera y fue construido sobre los vientos producidos por Mercurio. Se decía que este vimana generaba un rayo enorme como el sol y producía un ruido como el trueno de la tormenta.
Todos los vimanas eran irrompibles y perfectos para ataques contra los enemigos. Para operar un vimana, tenías que saber muchas cosas, como los pilotos de aviones actuales. En total son 32 secretos, que abarcan la estructura de la aeronave y los secretos del despegue y las maniobras sin estrellarse. También se esperaba que el piloto supiera cómo ser visto y no visto, cómo ocultarse, cómo ser rápido, cómo gestionar contracciones y expansiones y muchos otros trucos. Para esconder la máquina voladora de los enemigos, se instruía al piloto para que se moviera a la octava capa atmosférica sobre la Tierra y usara el poder de los rayos solares oscuros. Esta instrucción podría sonar un poco extraña, pero había otras, más realistas, que todavía tienen sentido en la aeronáutica moderna. Existen secciones de textos antiguos sobre los vimanas que se centran en detalles como rutas de vuelo, entrenamiento, navegación e incluso ropa adecuada para los pilotos y comida recomendada para vuelos largos. También había muchos detalles técnicos sobre el uso de metales que absorbieran calor y los puntos de fusión. Los defensores de la teoría de que los vimanas eran más que mitos están seguros de que los antiguos indios no entrarían en todos estos detalles solo para contar una historia bonita. Así que los palacios voladores podrían haber sido reales y muy adelantados a su tiempo, al igual que muchos otros grandes inventos indios. De regreso al siglo VI a.C., un médico indio llamado Sushruta básicamente escribió la guía original de medicina y cirugía. Incluso lo llamaron el padre de la cirugía por su trabajo. Sushruta detalló cientos de plantas medicinales y describió procedimientos quirúrgicos complejos. Proporcionó instrucciones para la reconstrucción de narices y trasplantes de piel de una parte del cuerpo a otra. El método original de rinoplastia, que consistía en tomar un trozo de piel de la frente para reconstruir la nariz, todavía se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces tenía un propósito ligeramente diferente al de sorprender a tus seguidores en las redes sociales. Esas operaciones de nariz ayudaban a las personas que perdían su nariz como castigo por delitos o en peleas. Tienes que agradecerle a un antiguo prodigio matemático indio, Aryabhata, por la invención del cero. Puede que no parezca gran cosa, pero sin él no tendríamos sistema binario ni computadoras. Antes del siglo V de la era actual, la gente solo utilizaba algún tipo de signo para indicar nada. La invención facilitó enormemente la suma, la resta y otras operaciones matemáticas. Puedes ver el cero más antiguo que existe tallado en la pared de un templo de Gwalior, India. La civilización del Valle del Indo usaba reglas en el 1500 a.C. e incluso antes. Hechas de marfil, estas reglas fueron encontradas durante excavaciones en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Eran ampliamente utilizadas en la arquitectura con notable precisión. Tenían unidades que correspondían a poco más de 3 centímetros y estaban marcadas con subdivisiones muy precisas. La siguiente invención es más un concepto que un objeto físico. La estandarización consiste en establecer reglas basadas en un grupo de personas, cosas o intereses. Una de sus aplicaciones geniales a las que todos nos hemos acostumbrado son los pesos estandarizados. Ya sea que estés usando libras o kilogramos, necesitas estas medidas universales para el peso, ¿verdad? Por esto, debemos un gran agradecimiento a los comerciantes de la civilización del Valle del Indo que vivieron hace unos 4000 años. Medían todo, desde granos de alimentos hasta lujosos bienes utilizando estos pesos estandarizados. Y sus pesos funcionaban con sistemas matemáticos decimales y binarios. No contaban con equipos de alta tecnología, pero lograban una precisión notable utilizando cálculos complejos e incluso arena. Su arte de estandarización llegó a Persia y Asia Central, y se convirtió en el estándar global para la medición de pesos. Si el yoga es tu ejercicio preferido, definitivamente tienes una razón personal para apreciar a los antiguos genios indios. Hace más de 5000 años, durante el dominio de la civilización del Indo-Sarasvati en el norte de la India, el yoga se mencionó por primera vez en los Vedas. El yoga fue refinado y moldeado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una enseñanza gigantesca con más de 200 escritos sagrados dedicados a este camino para obtener la iluminación. Al comienzo de la era actual, el yoga tomó una nueva dirección gracias a un escritor hindú, Patanjali, que estableció un sistema de yoga en su texto, los Yoga Sutras. Se convirtió en un método de rejuvenecimiento total del cuerpo, una práctica que prolonga la vida con posturas que aún se realizan en el tapete hoy en día. El yoga llegó al mundo occidental recién en el siglo XIX y se popularizó rápidamente.
El ajedrez, el juego favorito de los intelectuales de todos los tiempos, también es una invención india. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era un juego de estrategia de tablero que comenzó a ganar popularidad alrededor de 3000 años antes de la era actual. Esta versión india temprana del ajedrez se jugaba con 4 personas, no 2, y tenía 64 casillas. Cada jugador tenía 8 piezas, que iban desde peones hasta reyes, alfiles y caballos. Y no había un dado estándar de 6 caras. Utilizaban uno oblongo. Los jugadores que competían eran en realidad aliados y formaban 2 equipos según la dirección en la que se sentaban. El ajedrez que conocemos y amamos hoy en día fue mencionado por primera vez en la literatura antigua india en una leyenda. Decía que la esposa de un villano llamado Ravana lo había inventado para divertirlo. La palabra shampoo proviene del término hindi que significa calmar o amasar. La sustancia fue inventada en India en 1762 y se utilizaba originalmente para masajes en la cabeza, de ahí el nombre. El primer shampoo estaba compuesto por aceites y hierbas naturales. Los comerciantes británicos se enamoraron de la idea y la llevaron a Inglaterra. Pasaron años para que el aceite de masaje para la cabeza original evolucionara hasta convertirse en el shampoo tal como lo conocemos hoy en día, pero sigue siendo un invento indio. A diferencia de los antiguos griegos, que vestían pieles de animales, los indios comenzaron a cultivar algodón en los siglos V y IV antes de la era actual. Utilizaban hilos de algodón para producir telas que pronto se convirtieron en un gran éxito en el Mediterráneo y más allá. El yute y la lana también tienen sus orígenes en India. El cachemir, la más fina y exclusiva variedad de lana, en realidad proviene de la región de Cachemira en India. Los botones que están orgullosamente en tu cardigan de cachemir también tienen orígenes antiguos en India. Hace unos 5000 años, la civilización del Valle del Indo comenzó a cortar caparazones marinos en formas geométricas con pequeños agujeros. Al principio solo eran decoraciones, pero luego la gente empezó a usarlos para abrochar la ropa. Cuando piensas en los pioneros de la comunicación por radio, el nombre de Marconi suele robarse la atención. Recibió un premio Nobel de Física en 1909 por su trabajo innovador. Pero hay un héroe no reconocido en el ámbito de las ondas de radio, y su nombre es Sir Jagdish Chandra Bose. Él reveló secretos sobre las ondas de comunicación por radio allá por 1895. Lanzó una onda electromagnética a través de 23 metros en el ayuntamiento de Calcuta. Logró que atravesara paredes, que hiciera sonar una campana e incluso que detonara pólvora. Marconi se inspiró en la obra de Bose, usando su invención, el cohesor de mercurio, como base para su propio radio bidireccional. Bose no patentó su genial creación, por lo que solo recibió reconocimiento un siglo más tarde. En 1850, el científico francés Auguste Mariette fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros Apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas salas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros Apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros Apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros Apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina, una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento.
Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro Apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mahomet entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada. Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría. Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas. Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido.
Pero cuando la gente redescubrió el Serapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Maillet descubrió en la década de 1850. Abrieron el Serapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes. Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días, puede llevar 3 años estudiar todos los datos. Sin embargo, los científicos pudieron aprender algunos detalles personales sobre las momias. Una de las momias más populares del museo, Lady Genet A, fue una mujer que vivió en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. Parece que falleció a fines de sus 30 o principios de sus 40. Para asegurarse de que su cuerpo se viera completo para el más allá, los embalsamadores pusieron un relleno en su cuello para evitar que colapsara. También colocaron ojos artificiales en sus órbitas para que tuviera ojos en el más allá. Fue envuelta en lino de lujo y colocada en un ataúd bellamente decorado. Las exploraciones revelaron que había sido elaborado con una hendidura en la parte posterior que los embalsamadores usaron para ajustar el cuerpo. También había algunos detalles artísticos en la superficie, como marcas para sus rodillas. Al parecer, su entierro fue del nivel de un coche de lujo de alta gama.